Bien, continuando con el caso número 2, que es esta, ¿no? Bien, a simple vista podemos apreciar que ahora la altura de relleno es mucho menor al primer caso, ¿no? Al caso que ya habíamos estudiado en el video anterior. Bien, entonces nos quedamos con el segundo caso. Vámonos a nuestra hoja MATCAD y acá, como estamos trabajando sobre el mismo ejemplo, lo único que va a cambiar es la altura de relleno, ¿no? Entonces, prácticamente todo lo demás se queda igual, no tenemos ningún problema. Acá lo único que cambia es la altura H1, ¿no? Anteriormente era 310. Ahora vamos a manejar una altura de relleno de 70 centímetros. Bien, entonces, habiendo realizado eso, se actualiza la hoja y ya tenemos los valores, ¿no? El nuevo valor de mi carga horizontal EB, que es por mi carga de relleno, ahora es de 1.44, ¿no? Bien, a su vez también se actualiza, ¿no? Lo que es el empuje horizontal, esta parte. Acá, de igual manera, nuestra altura H1 es de 0.70, ¿no? Es inferior a 1.50, por lo tanto automáticamente me calcula, o en este caso me bota el valor de 1.70, ¿no? Y para el caso de una altura de 4.30, que es el total, tendríamos 1.009 metros, ¿no? En altura equivalente. Eso porque nos encontramos en este rango. Bien, calculado eso, tenemos nuestras alturas, bueno, nuestros valores de LS1 y LS2, ¿no? Bien, en el caso del agua no tenemos ningún problema porque no hemos realizado modificaciones, ¿no? En el tema de las dimensiones de la sección de las celdas. Bien, donde sí tenemos cambio es en la carga de camión, ¿no? En la carga viva. Bien, esta parte ya lo había mencionado y vámonos directamente acá. En el anterior caso habíamos cargado el programa con estas cargas, ¿no? Porque la altura era considerable, ¿no? Y si aplicábamos en esta forma, de hecho lo podemos verificar. H1 anteriormente era 3.10, ¿no? 3.10 metros. Bien, acá, esto lo vamos a colocar directamente. Me da error, ¿no? A las unidades no son compatibles. Acá, unidad. Bien, entonces tenemos un valor negativo, por eso es que no habíamos considerado en el anterior, ¿no? Incluso si vamos reduciendo hasta 250, nos sigue dando valor negativo, ¿no? Entonces la mayoría, bueno, en algunos casos consideran a partir de 1.50 metros de profundidad, ya no considerar la carga de impacto, ¿no? Bien, pero nosotros estamos por debajo de esto, entonces sí o sí deberíamos considerar la carga de impacto. Para nuestro caso, H1 es 0.70, por lo tanto, nuestra carga de impacto es de aproximadamente 24%, ¿no? Entonces, a nuestras cargas calculadas tenemos que multiplicar por el 24%. Y estas serían nuestras cargas finales, las que vamos a introducir al programa, ¿no? Bien, la separación entre estas les había mostrado en el anterior video. Según estos triángulos, a menor profundidad las cargas distribuidas se van alejando, ¿no? Bien, en este caso esta sería la longitud de la carga distribuida y la longitud de separación, ¿no? Bien, acá tenemos eso. Separación entre cargas, que es de 3.22, y la longitud de la carga distribuida de 1.06. Bien, y tenemos esto, ¿no? Esa sería ya mi distribución de cargas. Bien, cambian esta parte, ¿no? En el anterior ejemplo cargábamos todo completo. ¿Por qué? Por la profundidad. Lo mismo pasa con la carga de tándem.
calculamos y afectamos, ¿no? Por la carga de impacto, incrementamos un 24%, de 387 a 4.786. Bien, en este caso no hay ningún problema, sigue siendo una carga distribuida por la separación, ¿no? Es menor, es de 1.20. Y acá los triángulos se solapan. Bien, entonces prácticamente eso es lo único que cambia, ¿no? Por último, la carga de carril. De igual manera, afectamos por la carga de impacto, ¿no? Vamos a manejar el mismo coeficiente de balasto, el KS para los resortes y las combinaciones, ¿no? Bien, acá ya es el tema de los aleros. Bueno, entonces vámonos al programa y vamos a modificar eso. Bien, vamos a trabajar sobre el mismo archivo anterior. Esta de acá, DH310, que habíamos modelado, ¿no? En el anterior ejemplo. Bien, entonces vamos a trabajar en funciones archivo. Entonces vamos a ir modificando las cargas. Vamos a marcar la losa superior. Vámonos a asignar cargas distribuidas. Y acá vamos a modificar. Para la carga EB. Ahora tiene un valor de 1.435, ¿no? Si yo le aplicar, automáticamente se va a reemplazar la carga que ya tenía, ¿no? Doy a aplicar y ya tenemos la nueva carga. Ok. Repito, estoy trabajando sobre los archivos que ya tenemos, ¿no? Sobre el archivo que ya tenemos creado. Incluso EH también ya la tenemos aplicado acá, ¿no? Pero es de otro valor. Bien, entonces lo único que vamos a hacer nosotros es reemplazar esos valores para ganar un poco más de tiempo. Vámonos a EH. Esto es ahora 0. Nos encontramos ahora en el, ya no por gravedad, sino en el eje X. Bien, vámonos a absoluto. Bien, cuando valga 0 va a valer 2.599. Cuando valga 3.30 va a valer 0.423, ¿no? Esto estamos manejando positivo, por lo tanto es esta de acá, ¿no? Le damos a aplicar. Y ya tenemos nuestra nueva carga. Acá vamos a reemplazar a la que ya tenemos, pero de sentido negativo. Le damos a aplicar. Bien, vámonos con LS, ¿no? Seleccionamos LS. Y acá estamos con los negativos, por lo tanto vamos a marcar este. LS1 es 1.027. Cuando valga 0, en este caso sería ya LS2. Sería menos 0.61. Cuando valga 3.30 sería 1.027, ¿no? 1.027. Bien, le damos a aplicar. Se reemplaza automáticamente. De igual manera en este punto seleccionamos, borramos el menos y aplicamos. Bien, entonces ya tenemos aplicado eso, ¿no? Lo único que nos faltaría es el agua. Pero el agua no hemos hecho ningún cambio, ¿no? Ya la tenemos. Verificamos y la carga de agua ya lo tenemos introducido, ¿no? Porque no hemos modificado. Bien. Ahora sí. Vamos a modificar lo que sí ha cambiado, que es nuestra carga de camión, ¿no? Nuestro camión de diseño. Bien. Tenemos que introducir estas cargas. Vámonos a definir a Moving Load y a Vehículos, ¿no? Acá vamos a modificar el camión. Modificar
Y bien, acá tenemos como distribuida, ¿no? Ahora vamos a colocar con la tercera opción y vamos a ir colocando las distancias. Bien, la primera sería a 1.06. Tenemos la primera carga que sería de 1.637. Le vamos a dar modificar. Bien, a esta vamos a añadir una nueva, pero introduciendo la separación, ¿no? Ahora nos toca introducir la separación de 3.216. No tiene carga, es 0. Le damos añadir. Bien, vámonos con la siguiente carga que tiene una longitud de 1.6 también, 1.06. Ahora sí la carga es de, en este caso ya es de 6.54, ¿no? 6.54. Le damos añadir. Ya tenemos la segunda carga. La última. Bueno, acá tenemos que introducir nuevamente el espacio. 3.216 con una carga de 0. Le damos añadir. Y por último, la última carga a 1.06. Tenemos la carga de 6.54. Le damos añadir. Bien, entonces ya tenemos, ¿no?, las cargas distribuidas de esta manera en el programa. Bien, acá le damos OK. Hacemos lo mismo para el tándem. Bueno, en este caso no tenemos modificación, ¿no? Lo único que varía es la longitud. Ya no es 502, sino ya es 2.26. Y la carga ahora es de 4.786. Bien, acá lo vamos a modificar y ya tenemos. Le damos OK. Carril de diseño, lo mismo, vamos a modificar. Y el valor ahora ya no es 0.32, sino 0.392. Modificar, OK y OK, ¿no? Bien, entonces con eso ya tendríamos prácticamente resuelto todo, ¿no? Lo único que nos faltaría es hacer correr el programa, porque las combinaciones ya las tenemos, ¿no? Que tenemos las combinaciones para resistencia y las combinaciones de servicio que ya lo habíamos introducido, ¿no? Bien, entonces le damos OK, hacemos correr el programa y vemos los resultados. Vámonos a nuestros momentos. En resistencia, momentos. Bien, entonces estos son nuestros nuevos valores, ¿no? Bien, vamos acá. Y estos son nuestros nuevos valores. Ya de acá ya es el diseño, el mismo procedimiento que hemos aplicado en el anterior video, ¿no? Bueno, en este caso yo, para hacerlo más rápido, puedo utilizar una tabla. Todo el procedimiento que lo habíamos realizado en el anterior video yo ya lo he resumido en una tablita donde vamos a introducir de la misma manera los momentos por resistencia y por servicio, y acá directamente ya nos va a botar la armadura, ¿no? Esto realizando ya la verificación si cumple o no cumple. Bien, a ver, introduzcamos los valores. Acá. El máximo en este punto, ¿no?, es de 8.58 aproximadamente. En ese punto, que sería en esta de acá, tendríamos 8.58. Bien, en este punto tendríamos 4.39. 39. Y en el otro extremo tendríamos 10.49, ¿no?
10.49. Bien, vámonos al inferior. Acá tenemos 6.29. Bueno, acá tenemos el valor 6.29. En el centro tenemos 6.19. 6.19. Y en el último tenemos 10.12, ¿no? 10.11. Entonces acá tenemos 10.11. Bien, vámonos acá. En este punto. Acá tenemos 1.91. 1,91 y 4.62. 62. Por último, para el central, el mayor, ¿no? Acá tenemos de 4.53. 408, ¿no? 4.53. 4.53. Bien, entonces eso sería para un momento resistente, ¿no? Para servicio, vámonos ahora a nuestro envolvente de servicio. Hacemos lo mismo. Bien, en este punto tenemos 5.27. Acá tenemos 2.96. Y en el otro extremo tenemos 6.69. Vámonos al inferior, que es 4.4. En el centro tenemos 4.03. Y en el otro extremo tenemos 6.52, creo. A ver. 6.51. Ya. Esta de acá es 6,51. Bien, acá tenemos 1.04. ¿Cuánto es el mayor? 2.70, ¿no? 2.79. Bien, acá tenemos 2.79. Bien, y por último acá tenemos esta 2.68. 2.33, 2.68. 2.68. Bien, entonces con eso ya tenemos los valores introducidos, ¿no? Bien. Bien, esto lo voy a minimizar. Vámonos acá. Bien, entonces acá automáticamente ya me pasan los valores a esta tabla, ¿no? Y más o menos estas son las armaduras que voy a utilizar. Ahora bien, acá, si bien hemos introducido valores acá, nosotros podemos definir qué tipo de barras vamos a utilizar y la separación que nosotros necesitemos, ¿no? Esto para la longitudinal. Bueno, acá también podemos introducir la barra que vamos a utilizar para contracción y temperatura. Y bien, acá habíamos colocado, bueno, acá está colocado como 20 para el acero negativo superior izquierda, para el centro 12, para el otro extremo a 10 y a 20, ¿no? De esa manera. Según estos valores vamos a verificar si cumple. Voy a cerrar esto.
y voy a venirme acá, que son estas dos tablitas, ¿no? La verificación a resistencia, en este caso me dice que todo se acepta, y en servicio también todo cumple, ¿no? Todo cumple. Y acá tenemos la separación máxima. Esta es la separación máxima, la separación que nosotros estamos colocando. Les vuelvo a mencionar, y la verificación me dice que todo cumple. Y las barras que vamos a utilizar son las siguientes, ¿no? Estas de acá, para la losa superior, barras de 16. En los extremos, en el extremo izquierdo, en este caso, podemos ir viéndolo. Bueno, estamos trabajando sobre el mismo AutoCAD, ¿no? Bien, en este caso casi es parecido. Primero, pide 16 cada 20, ¿no? Acá no cambia. En el centro, acá cada 18. Bueno, acá nosotros deberíamos cambiar esto, ya no cada 18, sino cada 12. El otro cada 10, está bien. En el inferior, cada 20, ¿no? Cada 20 y cada 10. Igual, esta también cambia. Ya no 18, sino cada 12. Y prácticamente casi es la misma armadura. No cambia mucho. Bien, entonces de esa manera podemos realizar, ¿no? la aplicación cuando tenemos la altura de relleno mucho menor al primer caso. En este caso simplemente es de 0,70 lo que hemos evaluado, pero no cambia nada, ¿no? Lo único que interviene es la modificación de la carga viva y la carga de impacto simplemente. Después todo el procedimiento prácticamente es el mismo, ¿no? Bien, entonces esto sería segundo video. El tercer video ya lo tendríamos ya con las cargas puntuales, ¿no? Cuando la estructura ya se encuentra a nivel de la rasante. Este caso de acá nos faltaría. Bien, esto lo vamos a ver en el siguiente video, ¿no? Bueno, nos vemos en el siguiente video.